Dios le bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, y aquellos que se han de conectar luego en la transmisión más tarde. Esta es su hermana Wendy Long por aquí, dándole un saludito caluroso en el nombre del Señor. En esta mañana me ha encomendado la tarea de traer una pequeña reflexión conforme al Señor me ha guiado a través de su Espíritu Santo. Les voy a compartir unos cuantos versículos y principalmente vamos a ir a Romanos 3 y le voy a estar leyendo desde el 21 para una mayor comprensión, como dice mi hermana Paula. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo clave: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pesados. Aleluya. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Así que vemos aquí, mis queridos hermanos, lo que dice en Romanos 3:25, que dice que Dios, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quien Dios puso como propiciación? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pesados. Aleluya. Entonces aquí podemos ver, mis queridos hermanos, en esta mañana que el Señor puso sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo el pecado de toda la humanidad. Pero voy a ir un poquito más atrás para una mayor comprensión de la palabra que quiero exponerle en este día. Y el tema, como le traje, es que nos hace limpio delante de Dios. Sabemos que tenemos que limpiarnos para estar delante de Dios, delante de su presencia, delante de un altar. Sabemos que tenemos que ser, como dice, cada día, ir delante de su presencia para así poder estar ante Él con manos limpias, poder alzar nuestras manos, poder glorificar su nombre, poder adorar. Pero si vamos al Antiguo Testamento, le voy a dar un poco de detalles sobre el arca del pacto o el arca de la alianza. Muchos saben que el arca no es solo un contenedor, sino es el trono terrenal de Dios y el lugar exacto donde se comunicaba con su pueblo. También simboliza la presencia visible de Dios y su alianza con el pueblo de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó que se preparase esta arca, principalmente para la expiación de los pecados, para así el pueblo podía ir a través del sacerdote elegido por Dios para poder expiar los pecados del pueblo. Pero si vamos más a Levítico, vamos a un pequeño más de conocimiento, como dice a Levíticos 16:30, podemos ver aquí en Levítico 16:30 cómo era que hacía esta expiación. Todos estos capítulos vemos desde el 16:1, el día de la expiación, todo cómo se debía de llevar a cabo. Pero en este punto, en el versículo 30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Estamos hablando del día de reposo y todo eso. Amén. Se hará la expiación, o la hará
la expiación, el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Sabemos que estamos hablando de Aarón, que era como dice, su legado, su descendencia, seguía el linaje de él, de sacerdotes, los levitas, los judíos, en ese momento, los que el Señor había escogido. Pero no voy a hablar mucho de ese punto, sino voy a hablar solamente el tópico del arca. Sabemos que el arca del pacto o de alianza, como se le conocía o se le conoce aún, es el objetivo más sagrado del Antiguo Testamento. Todos lo sabemos, y aquellos que no saben, que son nuevos creyentes, y aquellos que se han de añadir, saben que en el Antiguo Testamento, cuando se mandó a construir el arca, dentro de esa arca habían unos cuantos objetos, y dentro de esos 3 principalmente, que es de lo que yo le voy a hablar en este día, para tener un mayor conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús llevó nuestros pecados, Jesús se hizo pecado, pero en la antigüedad ya se venía hablando de la venida de Jesús y también de cuándo volverá. En este día, en esta mañana, yo le quiero dar un poco de detalle del contenido que estaba en el arca. Aquí sabemos que simboliza la presencia divina y el pacto de Dios con el pueblo de Israel. El contenido, habían allí dentro de esta arca 3 elementos clave de la historia de Israel. Uno de ellos eran los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. El otro era el maná, y el tercero, la vara de Aarón. Sabemos que los 10 mandamientos, oiga hermano, nosotros a veces por falta, como dice, de conocimiento pecamos, pero gracias a Dios que nos ha dado y nos sigue dando un mayor conocimiento de su palabra, porque a veces pecamos por, como valga la redundancia, por falta de conocimiento. Entonces, las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Si vamos un poquito atrás a la historia, sabemos qué pasó con las primeras tablas, las primeras piedras que Dios escribió. Sabemos que el pueblo de Dios se volvió a los ídolos y hizo que Aarón hiciera un becerro de oro para adorarle. Se olvidaron como tan pronto de lo que ya Dios había hecho en el camino, en el transcurso de salir de Egipto y llegar a ese lugar de descanso, y no soportaban esperar, porque ya pensaban que Moisés había desaparecido prácticamente. Y muchas veces nos pasa a nosotros también, nos desesperamos y nos desalentamos. Pero esta escritura nos enseña que aunque nosotros nos desesperemos, aunque nosotros nos desalentemos, como dice, no podemos dejar de creer que Dios llega a tiempo, porque Dios siempre llega a tiempo. Él no llega tarde ni temprano, Él siempre llega justo a tiempo. Y para no alargar más ese punto, aquí vemos que Moisés, Dios le avisa, baja, porque el pueblo se ha desviado, el pueblo ha fallado, ha pecado. Entonces, cuando Moisés viene bajando con toda esa espléndido rostro, como se dice, que estaba brillante, así, de esos 40 días que había pasado con el Señor, y el Señor había trazado y había con sus propias manos dado las ordenanzas, que son los 10 mandamientos de la ley, y vemos como el pueblo se desesperó. Entonces, en este momento, Moisés también se desespera en su humanidad. ¿Por qué? Se aira en su humanidad, como a cualquiera de nosotros nos puede pasar un momento dado. Y se aira tanto al ver que el pueblo se ha desviado,
en fiestas paganas y en idolatría y con un becerro de oro. Usted se imagina cómo se sintió Moisés. Es igual como nosotros nos sentimos cuando vemos cualquier cosas que pasan y solamente podemos decir, Señor, ten misericordia. Porque si fuera en el tiempo de Moisés, sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios prendía fuego, mandaba fuego, así como Elías, mandaba fuego del cielo, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia, tuvo misericordia y al Moisés airarse y romper aquellas tablas, perdón, dije tabla porque se dice tabla de la ley, pero aquellas piedras, me imagino que fue bien duro esas piedras que Dios había escrito con sus propias manos. Y tuvo una consecuencia que después Moisés tuvo que escribirla con sus manos. Pero al ver la desobediencia, como Moisés como humano se airó de que el pueblo tan mal agradecido, de que Dios lo había sacado de una esclavitud que estaban quejándose, entonces vemos que en unos cuantos días ya se desesperaron, se olvidaron que Dios lo había sacado y se fueron a la idolatría. Muchas veces nos pasa a nosotros, nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y nos vamos a buscar cosas que no debemos y que no es de bien para nosotros. Entonces, lo importante aquí que Dios quiere recordarle al pueblo que Él siempre está atento en todo momento, en todo tiempo. Así como esa sangre derramada en el arca, Dios mandó a Jesús a derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Pero aquí vemos que los 10 mandamientos fueron rotos en ese momento. Esas piedras fueron rotas, pero Moisés tuvo que volverlas a escribir y con su mano. Otros 40 días. Entonces, es una representación de es una representación, como dice aquí, de que Dios siempre está en control, de que Dios siempre piensa en su pueblo, de que Dios quiere siempre lo mejor para el pueblo. Entonces, nosotros, Dios nos da y nos provee todas las cosas, pero muchas veces no la aprovechamos. Estos 10 mandamientos, aquí vemos la justicia y las exigencias de Dios para con nosotros y el testimonio para su pueblo Israel, porque Dios exigía de su pueblo que solamente le siguieran, que solamente le obedecieran, que solamente le creyeran. Pero vemos que una y otra vez, como nosotros fallamos, aunque muchas veces nos gusta juzgar y decir, pero ¿cómo el pueblo de Dios, haciendo tantas cosas a Dios a la vista de todo el mundo, pudo fallar? Así hacemos cualquiera hoy en día, podemos fallarle. Pero lo importante es saber reconocer e ir delante de su presencia y saber que Dios siempre llega a tiempo, que Dios está 24/7 para perdonarnos, que aunque nosotros hayamos fallado, Él está ahí. Y esa arca representaba la presencia y la soberanía de Dios en el pueblo de Israel, que nunca le dejaba, que siempre estaba con ellos. Al igual que voy al segundo objetivo, que era el maná. Dios envió el maná del cielo para sustentar al pueblo de Israel. Dios derramó de ese maná para que nosotros hoy en día tengamos conciencia de que Dios provee en todo tiempo. Dios es nuestro proveedor. Dios es Jehová Jireh. Dios es nuestro pastor y dice, nada nos faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré tranquilo. Porque Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos sustenta. Oh Padre, gracias Señor. Eres el que nos sustenta porque Él es nuestro maná.
Eres la palabra viva. Él está ahí con usted y conmigo en todo tiempo, en todo momento. Él nunca nos deja, ni nos dejará. Nosotros le dejamos, le abandonamos, le descuidamos, pero Él siempre está dispuesto a volver y a escuchar nuestro clamor, nuestra oración y nuestra intercesión ante Él. Así que, hermano, por más que usted vea las dificultades, las circunstancias, todo lo que usted vea diariamente, siempre tenga en cuenta que Dios está ahí supliendo. Dios no se olvida de sus hijos, solamente está dispuesto de que si usted se dispone su corazón y su mente a buscarlo en espíritu y en verdad, Él le va a escuchar. Entonces, el otro objetivo era la vara. Sabemos que la vara de Aarón floreció, ¿verdad? La vara de Aarón también vemos que cuando el pueblo de Dios fue rebelde, cada vez que el pueblo pecaba, Dios mandaba, en su misericordia Dios mandaba. Pero en este caso, cuando el pueblo de Dios pecó en aquel entonces, vemos que Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Abrió, en ese entonces, abrió, como dice, el mar. ¿Qué tienes en tu mano? Y cuando él la tiró, se volvió una serpiente. Pero también vemos que cuando el pueblo de Dios pecó y la vara hizo, Dios le dijo que hiciera, o que parara, que hiciera como si fuera una serpiente. El pueblo de Dios iba y miraba, pero este es otro tema. El pueblo de Dios iba y miraba a esta serpiente y el pueblo se sanaba cuando el pueblo pecó. Pero ese es otro tema más profundo. Pero aquí en la vara de Aarón, de la vara, la rebelión del pueblo, que cada vez que el pueblo pecaba, Dios mandaba en su infinita misericordia, ¿verdad? ¿Y por qué el sacerdote pone la sangre encima del arca? Esto representa también la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Porque así como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios y para con los hombres. Y no solamente eso, Dios quiere que nosotros tenemos paz con todo el mundo. Así que la vara de Aarón floreció. Vemos que cuando pusieron las 12 tribus, pusieron las 12 varas, la única que floreció fue la vara de Aarón. Porque esa es la vara que Dios había escogido para su pueblo. Esa es la vara que Dios había dado señal del pacto. Amén. Entonces, dice aquí, la vara de Aarón representa o simboliza la autoridad de Dios. Porque cuando él cogía la vara, Moisés en su mano, sabemos que tenía autoridad. Y lo que él dijere, eso se hacía real. Pero era Dios mismo para que el pueblo pudiera ver su autoridad, su amor, su cuidado y su soberanía. Y muchas veces no lo vemos porque nos enfocamos en las cosas que el enemigo quiere hacernos ver para no creer la grandeza de Dios. Entonces, queridos hermanos, los que nos hace, como le decía ahorita, limpios delante de Dios es la fe en el sacrificio de Jesucristo y su misericordia, junto con el arrepentimiento sincero. Si no tenemos un arrepentimiento sincero, no te vistas que no va. No se trata de obras humanas o rituales, como le decía al principio, externos, sino de una transformación espiritual continua. Tenemos que continuamente estar bajo los pies del Señor en esa intimidad, en esa búsqueda, para no caer y pecar, porque caemos fácilmente, porque esta carne no le gusta obedecer a Dios. Como lo es la sangre de Jesucristo, ese sacrificio en la cruz es lo que nos purifica de todo pecado y nos hace
justo. Así que por la fe vive el justo. El arrepentimiento y la confianza, como dice aquí, primera de Juan 1:9, vamos a leerlo, ya estamos casi terminando, para que no se me desesperen los hermanos. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si vamos a Salmos, como David siempre exclamaba y buscaba, aleluya, por eso dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Aquí dice en el 9, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Pero en el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. Dios es fiel y siempre ha sido fiel y siempre lo será. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Él permanece y permanecerá siempre fiel. Así que dice aquí en Juan, el Evangelio de Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablada. Ahora bien, la palabra que él le había hablado a cada uno de los discípulos cuando estaba aquí en la tierra. Dios envió a Jesús como sacrificio vivo para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Así que cuando se hacía ritual en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, en el arca, que el sacerdote rociaba la sangre de los corderos, de cada animal que hacía el sacrificio, rociaba esa sangre para que el pueblo sea limpio de pecado y así perdonar los pecados. Esa sangre que se rociaba en esa arca, dentro de esa arca estaba, como dice, los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Ahora bien, lo llevamos al Nuevo Testamento. Jesucristo se hizo pecado, murió en la cruz, y esa sangre derramada en la cruz es la que nos limpió a usted y a mí hoy en día para poder decir: soy hijo, soy una hija de Dios. Esa sangre es la que nos limpia con un verdadero arrepentimiento sincero y así transformado nuestras mentes en la mente de Cristo. Esa sangre que Él derramó en esa cruz para resucitar al tercer día, así como lo hacían en la antigüedad, ya no es necesario hacer esos rituales, ya no es necesario hacer ese tipo de ritos ni estar esclavo en el pecado, porque ya Él nos hizo libre, ya Él nos libertó, ya Él nos sanó, ya Él nos redimió a través de su sangre, ya Él nos hizo libre. Por eso nosotros tenemos siempre que cantar el himno de victoria de que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos para darnos libertad, para hacernos libre. Y es difícil ver y triste al mismo tiempo cuando el pueblo de Dios sigue en la esclavitud del pasado. No, nosotros somos libres, tenemos que adorar, tenemos que saltar, tenemos que bendecir a nuestro Dios por lo que ya Él hizo por nosotros, porque Él lo hizo todo. Solamente nos toca a nosotros darle continuidad a aquellos que necesitan conocer al Señor, dejarles saber que no necesita de muchas obras ni rituales, solamente necesita tener una verdadera intimidad con Él y ser lleno de su Espíritu Santo, para así poder ver que aquellas obras que Él hizo, nosotros también podemos hacerla hoy en día, porque nos ha dado autoridad a través de su Hijo Jesucristo. Dios le dio autoridad a Jesús aquí en la tierra. Jesús nos dejó esa autoridad a sus discípulos y así también a nosotros, porque Él nos dio las llaves de los cielos. Y eso nosotros tenemos que estar siempre atentos de que esa autoridad
ha sido dada a sus hijos, a su pueblo, redimido por su sangre, que esa sangre no quede en vano, que esa sangre no sea, como dice por ahí, blasfemada, sino que podamos saber y entender el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Así que yo en esta tarde o en esta mañana, queridos hermanos, yo les exhorto a que busquemos realmente la presencia de Dios, que busquemos en su palabra cada día qué Él nos quiere enseñar en su palabra, para así nosotros poder darle a aquellos que necesitan de Él. Gracias a Dios por ese sacrificio. Gracias, Jesús, por esa sangre que derramó y resucitó el tercer día, para así nosotros un día poder celebrar junto con Él las bodas del Cordero y poder decirle gracias, Señor, gracias, Jesús, por ese sacrificio, porque nosotros no tenemos con qué pagarle, nosotros no tenemos con qué, no hay precio ni palabras que decirle el sacrificio que Jesús hizo con nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si hay algún hermano, amigo que necesita oración, que necesita arrepentimiento, solamente diga estas palabras, o que necesita reconciliarse con el Señor. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves, que me limpie y que inscriba mi nombre en el libro de la vida, para así poder estar junto a ti y celebrar un día de que tú viniste y moriste por mí. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que tú impartes sanidad. Gracias por aquellos que tú le das fortaleza. Gracias por aquellos que tú los llenas, oh Señor, en este día de nuevas fuerzas. Gracias porque entienden que el sacrificio que tú hiciste en la cruz no es en vano. No se necesita más sacrificio de rito, ni de como dice, ni expiación por el pecado, como es la sangre de animal o cordero, de cualquier animal. Ya tú hiciste el sacrificio y ya tú nos redimiste y nos diste vida y vida en abundancia, para así nosotros poder llevar esta palabra y ser ente de cambio a aquellos que necesitan un cambio y un acercamiento contigo. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga y le guarde, y espero que esta palabra haya sido de bendición como lo ha sido para mí en este día, mis queridos hermanos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias.